tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. Portador de buenas noticias. Amén. Dígalo conmigo, a ver. Portador de buenas noticias. Pregúntele al que tiene a su lado si es portador de buenas noticias. Proverbios 25:25 dice: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. ¿Cómo son las buenas nuevas? Como agua fresca que se le da a un sediento. ¿Cuántos de ustedes alguna vez tuvo mucha sed, pero mucha sed y no había agua y tenías ganas de tomar agua? ¿A cuántos le pasó? A ver. De tomar agua. De tomar agua, cuidado. Y cuando usted tomó ese agua, usted dijo: ¡ah, qué bien que me siento! ¿A cuánto le pasó? ¿Le pasó esto? Usted tomó el agua y dijo: ¡wow, qué bien que me siento! Bueno, dice que así es la buena noticia que se trae de tierras lejanas. Hoy en la actualidad hay expertos y profesionales de las malas noticias. Expertos y profesionales de las malas noticias. Si usted mira los noticieros de la mañana hasta la noche, usted termina deprimido, depresivo, triste, amargado por las noticias. No hay una sola noticia buena. Mataron, robaron, le sacaron, violaron, se drogaron, robaron. ¿Lo tengo? Hoy en la actualidad hay expertos y profesionales de las malas noticias, gente que anda por la vida buscando a quién entristecer con sus malos relatos. Hay gente que sale a la calle a decir: a ver, ¿a quién amargo? Hoy quiero amargar a alguien, le quiero contar cosas feas. No creo que salgan así, ¿no? Yo lo estoy exagerando un poco. Pero hay gente que sale así. Y que se junta con otro y empieza: no, pero vos sabés que está mal. No, pero vos sabés que... No, pero vos sabés que... No, pero vos sabés que... Te hace la cabeza. Expertos en destrucciones y demoliciones de buenos proyectos de vida. Profesionales del limón y del vinagre, yo le digo. Profesionales del limón y del vinagre, llamado gente tóxicas. Hoy se le llama tóxico, tóxica a esas personas. Pero Dios ha escogido y ungido a personas que le creen a Él y le obedecen. Estos son los llamados portadores de buenas noticias. Que usted esté aquí, que yo esté aquí, no es casualidad, no es porque no tenías nada que hacer. No te trajo tu necesidad, no te trajo tu problema, que te trajo es Dios. Y Dios te escogió, pero te escogió con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuántos conocen a Jesús? Levántenme la mano todos los que conocen a Jesús. ¿Conoces a Jesús? ¿Estás seguro que lo conoces? ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? Levántenme la mano los que conocen a Dios. Hay muchos que no lo conocen.
Hay muchos que no lo conocen. Y hay otros que dicen conocerle, pero su reacción o su actitud demuestra que no lo conoces. Porque si conocerías realmente a Dios, le obedecerías. ¿Por qué? Porque Dios escogió y ungió a personas que le creen a Él y le obedecen. Estos son los llamados portadores de buenas noticias. Isaías capítulo 61 y el versículo 1, Isaías 61, 1. Isaías 61, 1 dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Note, ¿para qué Dios te escogió? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué? Dios te llamó y te ungió para que des a conocer su nombre. Hay gente que está presa, hay gente, por eso habíamos declarado la semana del abrazo, del testigo, de ir a abrazar a 3 personas. Yo doy gracias a Dios a aquellos que cumplieron y pasaron acá adelante y oramos y todas esas cosas, pero no fuiste capaz de hablarle a alguien de Jesús. Y no estoy aquí para condenar a nadie, ni Jesús te condena tampoco, pero uno dice, no le podés hablar a alguien de que Jesús lo ama. Tan difícil es no entender para qué fuiste llamado. Mírelo al que tiene a su lado y pregúntele, ¿sabés para qué fuiste llamado vos? ¿Sabés para qué fuiste llamado? Fuiste llamado para hacerle testigo a Jesús. Más, Él no te manda desprovisto. Él realmente te ha dado de su poder para que puedas ser un buen testigo de Jesús. Él ha escogido a portadores de buena noticia que siempre tienen una palabra de paz y de solución para cada persona o para cada necesidad. Escúcheme, por favor. Si usted no va a hablar de Jesús, al menos no hable mal de nadie. No hable malas palabras. No maldiga. Por favor, no maldiga. ¿Sabe qué significa maldecir? Maldecir no significa insultar, es decir mal algo. No sea parte de aquellos llamados tóxicos o expertos en limón y en el vinagre. Gente que sale a la mañana a amargar a la gente. Gente que sale a poner mal a otros. Cuando tenés un problema o cuando tenés una necesidad, si verdaderamente conoces a Dios, si verdaderamente conoces al Señor Jesús, arrodillate y contale tu problema a Dios. Pero a la gente no le cuentes tu problema, a la gente contale del amor que tuvo Jesús con tu vida. Porque para eso fuimos llamados, no para contarle nuestros problemas a la gente, sino para contarle de aquel que soluciona nuestros problemas y nos da la victoria. Para eso nos llamó el Señor. No seas parte de los profesionales de las malas noticias. Fuiste llamado y sellado y ungido para dar buenas noticias. Los portadores de buena noticia son los que entendieron el propósito de Dios para sus vidas y las señales le acompañaban. En Marcos está registrado, Marcos escribió lo que Jesús dijo. Jesús dijo allá en Marcos capítulo 16, versículo 16 en adelante, dijo,
Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. En mi nombre tomarán en sus manos serpientes. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿A quiénes iban a seguir esas señales? A los que creen. A los que creen. Pero el versículo 20 dice que después de que Jesús le dijo estas palabras a sus discípulos, fue recibido arriba y dice que ellos, los discípulos, salieron y predicaron el evangelio a la gente y los ayudaba el Señor con las señales y los prodigios que los seguían. Qué interesante que es esto, ¿no? Cuando usted sale a predicar, cuando usted sale a hablarle a la gente del Señor, usted no tiene que tener un día, un horario. Todos los días tenés gente que se para delante tuyo. Hoy vamos a hacer evangelismo. Entonces vamos y predicamos ese día. Pero ¿y después? Los otros días. Todos los días. Tenemos mucha gente para decirle: Jesús te ama, yo también. Jesús quiere perdonar tus pecados. Solamente necesitas arrepentirte y recibirlo a Él como Señor y Salvador. ¡Pum! ¡Ya está! Eso solamente. No tenemos que ir a un seminario para decir que Jesús lo ama o compartir lo que Jesús hizo con tu vida. Lo tengo acá. En Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, lo vemos a Jesús comenzando a predicar el evangelio. Jesús tenía 30 años cuando comenzó el ministerio. Diga conmigo, tenía 30 años. ¿Por qué uno enfatiza en esto? Porque solamente los jóvenes a los 30 años podían ser sacerdotes del Senedrín, sacerdotes judíos. A los 30 años la ley judía dice que cuando hay una mujer viuda, el hijo mayor tenía que sostenerla a la madre y cuidarla a la madre hasta que él cumplía 30 años. Por eso que Jesús comenzó el ministerio a los 30 años. ¿Lo tengo acá? Entonces, Jesús cumplió toda la ley. Pero Marcos capítulo 1, 14 y 15, del capítulo 1, dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Diga conmigo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Note, el Señor comienza su ministerio, comienza a predicar. ¿Y cuál fue la predicación del Señor? Les predicó 1 hora como el pastor les predica a ustedes. Y a veces no entendemos. 1 hora para que entiendan y no entendemos. El Señor usó 3 puntos nada más. El primer punto fue: el tiempo se ha cumplido. Mírelo al que tiene a su lado y dígale: se te cumplió el tiempo. ¿Qué es lo que no entendés? Se te cumplió el tiempo. Usted que está esperando todavía. ¿Cuántos están esperando un milagro, una respuesta, una solución a su problema? ¿Cuántos están esperando? Levánteme la mano, salúdeme si usted está esperando todavía. Quiero decirle de parte del Señor: el tiempo se te cumplió. El tiempo se te cumplió, el tiempo se te cumplió. Es necesario que puedas creer que el tiempo se te cumplió, porque cuando vos crees que el tiempo se te cumplió, el milagro de Dios se realiza, porque es hora de creerle al Señor.
Es hora de creerle al Señor. A veces estamos tan metidos en el problema y en la necesidad que tenemos que no hablamos del Señor con nadie. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, se te va a pedir cuenta. Entendelo. Y esto no es mío, lo dice la Escritura, se te va a pedir cuenta. Porque hay mucha gente que te está esperando que le digas que Jesús lo ama y que Jesús perdonó sus pecados, como vos me escuchaste alguna vez decirte. Que Jesús te ama y te perdona tus pecados. La gente está esperando eso. Diga conmigo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. O sea que es imposible. Hay gente que quiere entrar al reino de Dios a través de buenas obras, de religiones, de buenos actos. Y la única manera de entrar al reino de los cielos, porque el reino de los cielos ya está acá con nosotros. Cuando Jesús vino, el reino de los cielos ya está aquí con nosotros. Pero todavía seguimos viviendo en la aldea. Y vivir dentro del reino de los cielos es una cosa y vivir en la aldea es otra. Vivir en la aldea es vivir como vive cualquier persona que no conoce el amor de Cristo. Vivir dentro del reino de los cielos significa que yo no tengo falta de ningún bien. Que lo que estoy viviendo ahora y el problema que estoy pasando y la necesidad que estoy teniendo ahora es simplemente para que mi fe crezca, porque si yo creo, yo voy a ver la gloria de Dios en ese problema. Entonces, el reino de Dios se ha acercado. Eso, mírenlo al que tiene a su lado, a ver si tiene cara de que vive dentro del reino. ¿Y cómo es la cara del que vive dentro del reino? Feliz. Feliz. ¿Cómo es la cara de la persona que vive en la aldea? Amargado, triste, oscuro, siempre con cara de mate lavado, oliendo basura. ¿Por qué? Es tu decisión, no tiene nada que ver Dios, no tiene nada que ver el cielo, no tiene nada que ver el Espíritu Santo, no tiene nada que ver la iglesia, no tiene nada que ver el pastor ni el líder. Es tu decisión dónde vas a vivir. Si querés vivir en la aldea, listo, viví en la aldea. Pero los que viven dentro del reino de los cielos, ellos un día se irán con el Señor. Y el Señor no te llamó para que vivas en la aldea. El Señor te llamó para que entres en el reino de los cielos, porque el tiempo se te ha cumplido. Dígale al que tiene a su lado, el tiempo se te ha cumplido, Dios quiere que entres al reino. Es tuya la decisión, no es de Dios, ni es del otro que te causó un problema. Es tuya la decisión. Y decía el Señor, para entrar al reino de los cielos, hay que arrepentirse. Hay que arrepentir. ¿Sabe qué significa arrepentimiento? Cambiar tu manera de pensar. Lo que hice no lo voy a hacer más, porque lo que hice me llevó por un mal camino. ¿Me sigue? Arrepentimiento significa que el drogadicto no se droga más, que el ladrón no roba más, que el adúltero no adultera más, que el asesino no mata más. Eso es arrepentimiento. No vuelvo a hacer lo que hice hasta el día de hoy, porque quiero entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? El tiempo se ha cumplido. Este es el tiempo para entrar al reino de los cielos, pero es necesario arrepentimiento. Alguien dijo, y yo lo decía hace unos domingos atrás, este cuestionamiento, si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios no perdonó a Adán y no perdonó a Eva? Porque cuando Adán y Eva pecaron, acuérdense, ¿qué hizo Dios? Lo echó del Edén.
lo echó del reino, lo echó, salir fuera del reino. ¿Cómo? Dios no es bueno. ¿Por qué no los perdonó? Porque simplemente en ninguna parte de la Biblia dice que Eva y Adán se arrepintieron. Cuando vino Dios y le dijo, Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me has dado. Le echó la culpa a Dios. Y cuando Dios fue a Eva y le dijo, mujer, ¿qué hiciste? La serpiente me tentó. O sea, le echó la culpa al otro. Cuando te va mal en la vida, no es por el otro. Es porque vos tomaste malas decisiones. ¿Me sigue? Pero Dios te da la oportunidad de arrepentirte de eso. Y la primera cosa que hace un arrepentido es reconocer que el problema que tiene no es por los demás, es por él y por sus malas decisiones. Eso significa arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, hay perdón de Dios. Y cuando hay perdón de Dios, tengo la entrada libre al reino de los cielos. ¿Y sabe qué? Dentro del reino de los cielos no hay necesidad. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios rico que es dueño de la plata, del oro y de todo lo que el hombre puede pensar y necesita. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Somos enviados a ser portadores de buenas noticias. Los que vivimos dentro del reino de los cielos siempre estamos deseosos de ir a contarle a la gente que Jesús es bueno, que Jesús le ama. Generalmente la gente que vive dentro del reino de los cielos siempre... A ver, ¿cuántos de ustedes alguna vez se ganó algo en una rifa, en un sorteo, en un Kini 6, en un Kini 8, en un Kini 20, no sé, en una... ¿Cómo era que compraba mi viejo? En un billete de lotería. ¿Cuántos se ganaron alguna vez algo? En la rifa de la iglesia, de la escuela. Y cuando usted ganó ese premio, ¿qué hizo? ¿No se lo contó a otro? El que está dentro del reino de los cielos puede ver todos los días la mano de Dios y le va y le cuenta a otro que dentro del reino no tenemos necesidad de ningún bien. Hola. Somos enviados a ser portadores de buenas noticias. Romanos, capítulo 10, creo que el domingo pasado lo hemos leído, versículo 13 al 15. Dice Romanos 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué interesante, ¿no? Solamente los que confiesan con su boca que Jesús es el Señor van a ser salvos. Pero ¿cómo la gente va a confesar con su boca de aquel que nunca oyeron? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les vaya y les diga? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Y tengo noticia del cielo, usted fue enviado por el Señor. Hola. Van a creer cuando hayan oído. Diga conmigo, van a creer cuando hayan oído. Van a oír cuando vos le hables de Jesús. Van a oír cuando vos le hables de Jesús a la gente. Y vos le vas a hablar cuando hayas entendido que el Señor para eso te escogió. Mire, yo tengo que predicar creo que el viernes próximo, es 13.
En una reunión del Consejo de Pastores ahí en Alto Verde, que se hace, y yo tengo que predicar. Y predicarle a los pastores. Y realmente, el mensaje es escogidos o llamados. O al revés, llamado o escogido. No es lo mismo ser llamado que ser escogido. Todos somos llamados. Los escogidos son los que dijeron, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Lo tengo acá? Todo el mundo fue llamado a través de la muerte vicaria de Jesús en la cruz del Calvario. Todos fuimos llamados. Pero no todos somos escogidos. Los escogidos viven dentro del reino. Los llamados viven en la aldea. Los escogidos comen de la mesa del rey. ¿Y sabe lo que hay en la mesa del rey? Las mejores cosas. ¿Cuántos de ustedes fue y compró un asado y el asado le salió duro? No lo podía cortar ni con un serrucho. ¿A alguno le pasó? ¿Verdad que feo, no? Pero dentro del reino hay costillita de ternera, dijo uno. Es algo ilustrativo para que usted entienda, no para que me cueree o para que diga como alguno dijo, hay predicadores que rayan en la herejía. Qué bárbaro, ¿no? Hay pastores que rayan en la herejía o predicadores que rayan en la herejía. Muchos son maestros, pero pocos escogidos. Y el escogido soporta, el escogido entiende a qué fue enviado. El escogido vive dentro del reino de los cielos. El escogido habla de Jesús. Cualquier tema lo encara a Jesús. Y esto no quiere decir que ande todo el día hablando de Jesús. Usted puede hablar de fútbol, de telenovela, de lo que sea, pero eso le sirve como trampolín para hablarle a la gente de Jesús. ¿Lo tengo aquí? Entonces, algunas cosas que yo anoté para que usted pueda entender el mensaje. Van a creer cuando hayan oído, van a oír cuando vos le hables de Jesús y vos le vas a hablar cuando hayas entendido que el Señor para eso te escogió y te bendijo, para que otros oigan que Jesús les ama. Y esta es una verdad. Y esto no es una herejía. Herejía es de bendecir a todos. No, Dios no bendice a todos, querido. Dios no escoge a todos. ¿Sabe qué significa escoger? Escoger es este sí, este no. Este sí, este no. Este sí, este no. Eso es escoger. Ahora, ¿por qué Dios dice no? ¿O por qué Dios dice sí? ¿Qué es lo que ve Dios en tu corazón para escogerte o para no escogerte? Cuando Dios ve en un corazón arrepentimiento, cuando ve Dios en un corazón obediencia, entonces Dios dice, este es. Y ese obra como un escogido. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre el escogido y el llamado? El escogido siempre va a hablar de Jesús. El llamado no habla de Jesús. El llamado quiere que le vayan bien las cosas nada más a él. Pero el escogido siempre está deseoso que a otros le pase lo que le pasa a él, por haber conocido a Jesús. Lo tengo acá. Y esto no es para condenarse, esto es para que usted tome la decisión. Y no se olvide que la vida le va a ir como usted toma las decisiones. No le va a ir mal por los demás.
Le va a ir mal porque usted tomó malas decisiones. Mire a alguien y dígale, por favor, no le eches la culpa a otro. Y termino con esto. Isaías capítulo 42, termino ya con esto, esta es la conclusión. Isaías capítulo 42 y el versículo 6 y 7, dice la Escritura, Isaías 42, 6 y 7, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de cárceles a presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Qué dice el Señor? ¿Para qué te ha escogido y te ha llamado? Para que saques a esa gente que está en el infierno y la metas dentro del reino de los cielos. El Señor está esperando que te despabiles. El Señor está esperando que te despiertes. El Señor está esperando que te avives, que realmente digas, Señor, acá estoy, quiero ser un escogido, porque he entendido que los escogidos viven dentro del reino de los cielos, y dentro de los cielos, dentro del reino de los cielos, todas las cosas van bien, y dentro del reino de los cielos siempre hablaremos de Jesús a los que no lo conocen. El Señor te ha llamado para que seas un portador de buenas noticias. ¿Cuándo? Cuando venga Jesús, voy a ser un portador. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, cuando venga Jesús, ya es tarde. Mañana puede ser tarde. ¿Sabe por qué? Porque siempre digo esto, creo que el miércoles lo dije, hay gente que esta mañana tenías proyecto para este día y ahora lo están velando en un cajón. Hay gente que esta noche está haciendo proyecto para mañana lunes, ¿qué va a hacer? Sin saber que mañana lunes lo van a estar velando. Usted y yo no sabemos cuándo va a ser el momento. No quiero que usted levante la mano, pero ¿cuántas veces hubo gente que estaba esperando que le alcances una palabra de bendición y llegaste tarde? Y llegaste tarde. Recuerdo a Facundo Cabral, no sé si usted lo escuchó nombrar. Facundo Cabral era un cantante, era un poeta también. Y él contó que él desde muy joven se fue de su casa y no vivió más con su madre. Murió su padre, su madre quedó sola. Y su madre siempre le decía, ¿cuándo vas a venir a visitarme? ¿Cuándo vas a venir a visitarme? Y pasaron los años. Y pasaron los años. Y dice, Facundo Cabral decía, pero un día tomé la decisión y le dije, mañana tomo un avión y me voy a tu casa y me quedo allá con vos 1 mes, 2 meses, 3 meses. Tomó el avión, bajó del aeropuerto, lo vinieron a buscar en un auto, lo llevaron hasta la casa y cuando llegó a la casa lo reciben sus parientes y le dijeron, hace 15 minutos murió tu mamá. Llegué tarde, dijo. Por eso que si vos te tardás, tal vez la persona que necesita escuchar de Jesús se muera. Y si esa persona se muere sin Jesús en su corazón, ¿sabés qué va a pasar? Se va a ir al infierno. Sí, lo que usted está pensando, yo lo pensé cuando un misionero, yo le hice una pregunta y le dije, decime una cosa, ¿qué pasa con esos indios
que viven en esas islas que ni en el planiferio. Usted sabe que en el mapa, en el planiferio, hay islas y que están habitadas de gente que no figuran en el planiferio. Hay gente viviendo ahí, indios. Y yo le dije, ¿qué pasa con esa gente si no escucha el evangelio? Me miró a los ojos y me dijo, se van al infierno. Y lo que usted está pensando, yo le dije, no, no es así. ¿Cómo? Tenemos un Dios de amor, un Dios... ¿Cómo se puede morir esa gente si no escuchó del evangelio? Y ahí me dice, si vos lees Romanos, dice que cómo oirán sin quien haya que les hable. ¿Y quién va a ir? Me mira y me dice, vos vas a ir. Hacía 2 años que me había convertido al Señor. 10 años después estábamos saliendo para Siberia, para Rusia, un lugar inhóspito que ni los rusos iban. Y yo tengo grabado una entrevista con el presidente de todas las iglesias en Rusia, que él nos amaba, nos quería. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos ido a un lugar que ni ellos iban a predicar el evangelio. Y Dios me envió a ese lugar. Y fui. Y tengo el privilegio y el corazón se me hincha así saber que cuando parta de esta tierra, yo voy a entrar de las manos de ellos a la presencia del Señor. Mañana puede ser tarde. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, dejá de ser religioso y empezá a ser cristiano. Un cristiano no pierde el tiempo. El tiempo se ha cumplido. Diga conmigo, el tiempo. No, lo puede decir con ganas. El tiempo se ha cumplido. Ya es hora de que le hables a otro del Señor. Vas a ver cómo tu vida va a comenzar a cambiar. Y esto no es una promesa mía, es una promesa del Señor. No llegues tarde. Tal vez mañana puede ser tarde. Hablales hoy del Señor a la gente. Tu vida cambiará.